En 1972, un avión se estrelló en los Andes con 45 personas. Y entre esas 45 personas había un equipo de rugby de Uruguay a camino a Chile. Y el avión se estrelló de una manera en que se dividió en dos partes cuando chocó con la montaña. Y los sobrevivientes de ese accidente no pudieron ser rescatados. Era la época de invierno en los Andes. Y la montaña estaba cubierta de nieve. Algunos de estos sobrevivientes enfrentaron un temor increíble, resignados a morir. El temor de morir con hambre, sin comida y con frío, congelados con un frío terrible y violento a una altura de más de 10,000 pies de altura. Otros tenían la esperanza de un rescate milagroso, por lo menos en los primeros días. Pero ese rescate no vino, no pasó. Hubieron pocos, como Nando Parrado y Roberto Canessa, con fuerza de voluntad y de sobrevivir, con coraje humano, hasta el punto de negar la situación y olvidarse del temor. Y esta película se llama La Sociedad de la Nieve, que es una película que está en Netflix hoy en día. Y recuenta conmovedoramente la historia que he leído a ustedes. La historia de este accidente y de los sobrevivientes. Y esta película y el capítulo 17 de 1 Samuel nos hace una pregunta. ¿Cómo enfrentas el temor? ¿Lo negamos y actuamos como si no estuviera ahí? ¿O sacamos valentía y nos enfrentamos con la fuerza que tenemos? Este pasaje y la narrativa que hemos leído es una historia bien conocida, como hemos dicho, la historia de David y Goliat. Y este pasaje apunta a una necesidad que tenemos, la necesidad de tener ese algo en medio de nuestro temor y cómo sobrepasar ese temor. Y ese algo no es un coraje humano, pero sí es algo que yo le llamo coraje real. Y el autor en esta narrativa presenta un argumento central. Y es que ante el temor y el desmayo, el coraje real no es la ausencia del temor, sino la presencia del gozo y la esperanza en el Señor a través del temor. Y David despliega un coraje real en este capítulo. En su enfrentamiento con Goliat para vencerlo y deshacerse del gran temor que tenía el pueblo de Israel, lo enfrentó para dar a conocer a toda la tierra que hay un Dios en Israel. Así que entremos al pasaje y leamos, pongamos el texto. Y este pasaje, este capítulo, yo lo divido en tres partes. La primera parte son los versículos 1 al 11, que es donde entramos al escenario de la batalla. Una opresión inmensa sin una solución posible. Los filisteos se están enfrentando a Israel en el campo de batalla. Y en aquel entonces era común lo que leemos, el seleccionar un campeón de cada campamento para que se enfrentaran mano a mano y así pudieran luchar y resolver el conflicto y evitar mucha pérdida de vida. Esto era común en esos tiempos. Y están los filisteos bien confiados. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían a Goliat. ¿Y quién era Goliat? El capítulo lo escribe. 9 pies de alturas. Armadura de bronce que pesaba 125 libras. Yo no puedo ni con 25. Tenía un escudero también, un escudo grandísimo y una lanza increíblemente grande.
y alta, y también una espada de hierro. El hierro solamente lo tenían los filisteos. Israel no tenía hierro. Así que tenía una armadura y unas armas poderosas. Y Goliat confiaba en sus dioses, especialmente el dios filisteo Dagón. Y Goliat aquí vemos que desafía al pueblo de Israel. Y esta batalla podemos ver que no es solamente entre humanos. Goliat entra a este desafío y esta batalla es entre los dioses de los filisteos contra el rey, contra el Dios de Israel. Y vemos a Israel y a su rey Saúl acobardados con gran temor, buscando un campeón que se enfrentara a Goliat. Y aquí podemos excusar a Saúl un poquito, porque era también tradición de que el rey no fuese ese campeón y se enfrentara y perdiera la vida ante el otro campeón. Pero la verdad es que Saúl estaba temeroso porque el Señor lo había rechazado y ya no estaba con él. Saúl era un líder que no podía liderar con coraje real. Así que el versículo 1 al 11 es la primera parte, y ahora vamos a la segunda parte del capítulo, los versículos 12 al 31, donde vemos que entra el actor principal, David. David, ¿sabe cuántos años tenía David en este entonces? Menos de 20 años. Algunos dicen 13 a 15 años. Un muchacho, un pastor de ovejas que las defendía contra leones y osos. Un muchacho especial, pequeño en tamaño comparado con Goliat, y no podía llevar mucho peso, menos una armadura de 125 libras. Yo le voy a pedir a Elian y a Chasterin que se pongan de pie, ellos saben que esto viene, para enseñarles a ustedes una comparación, como quien dice, añádanle a Elian 2 pies más, y a Chasterin quítenle un pie. David, Goliat. Gracias, Elian y Chasterin. Porque nosotros no tenemos una imagen como la que se describe aquí en este capítulo, a menos que las veamos presentes. Ahora, las vidas de Saúl y David se habían ya encontrado en el capítulo 16. David era el que apaciguaba a Saúl con su lira. Le tocaba música. Y vamos en el versículo 18 del capítulo 16, que lo leímos y lo predicamos el domingo pasado. Pastor Xavier lo predicó. Que un mancebo describe a David ante Saúl como el hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Y aquí se describe a David con rasgos de un rey y campeón. Y vamos a ver cómo se pusieron estos rasgos de rey y campeón en práctica cuando David se encuentra con Goliat. David es un hombre valiente, lo leemos en el versículo 32. Cuando David le dice a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, su siervo irá y peleará con este filisteo. Qué coraje, ¿ah? Él también es un guerrero. Eso lo vemos en los versículos 34 y 36, cuando se describe cómo él rescataba a sus ovejas ante león y oso. Y dice, su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Era elocuente. Cuando él pregunta a los hombres de Israel, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Es elocuente en su hablar. Pero la característica más importante aquí de David
es que el Señor está con él. El Señor lo ha librado anteriormente y él confía que el Señor lo va a librar. Dice el versículo 46, el Señor te entregará hoy en mis manos, le dice a Goliat, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Esto, iglesia, es coraje real. Y por si todo esto fuera poco, era guapo y también tocaba música, porque tocaba la lira. Eso es a lo último ahí, todas estas características de David. Yo me pregunto, yo no sé si tú te has preguntado al leer este capítulo, ¿por qué Saúl confía en David? Saúl no estaba en su mejor forma emocional, estaba temeroso, estaba desanimado. Pero Saúl confía en la reputación de David y reconoce que Dios está con él. Ahora, es particular cómo Saúl le ofrece su armadura a David, como quien dice, te voy a ayudar un poquito. ¿Sabe lo que estaba pasando ahí? Lo que él quería era tomar parte del crédito. Porque si David vencía a Goliat con la armadura de Saúl, era la armadura de Saúl la que ayudó a David a vencer a Goliat. Así que Saúl estaba tratando de sacarse una ahí. Pero ¿sabes cuál era la ventaja de David? David tenía la ventaja, porque las probabilidades son mucho más iguales de lo que Saúl y Goliat creían o se podían imaginar. Especialmente cuando añadimos el elemento divino de que Dios estaba con él. Y yo te digo a ti, el actor principal aquí no era David. El actor principal aquí es Dios. El verdadero rey y de Israel, y es el verdadero actor principal. Así que nos movemos a la etapa culminante de este capítulo, la tercera parte, los versículos 32 al 58. Cuando vemos una solución inesperada a una opresión inmensa. Y leímos cómo David vence a Goliat con la fortaleza y destreza que Dios le había dado, con solo su honda y 5 piedras lisas que tomó del arroyo. De hecho, utilizó solamente una. Y lo golpeó y Goliat cayó de frente ante David, el campeón del Señor. ¿Y tú sabes quién más o quién otra algo cayó al frente de alguien? La estatua de Dagón. La estatua de Dagón, ese dios filisteo, cayó al frente del arca de Dios. Eso lo leímos en 1 Samuel 5:3. Así que es representante cómo Goliat cae al frente del campeón David, tal y como Dagón cayó, la estatua de Dagón cayó al frente del arca. ¿Por qué? Era una batalla entre los dioses de los filisteos contra el Dios de Israel. Y esto es simbólico. Así que David mató a Goliat, no con la honda, pero con su propia espada le cortó la cabeza. Y David demostró que la batalla es del Señor y que Dios usualmente usa a su pueblo y a sus campeones. La mayoría son los menos esperados. Y podemos mencionar a Moisés, a Josué, al propio David y al propio Jesús. Y los utiliza para llevar a cabo su voluntad. ¿Qué pasa cuando Goliat muere y David le corta la cabeza? Los filisteos huyeron y no se acordaron de esa promesa de que iban a someterse a los israelitas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se fueron detrás de los filisteos, los persiguieron y los vencieron. ¿Por qué? Porque el campeón David los lideró y les dio esa valentía que necesitaban.
¿Cuál es el resultado a largo plazo de esta batalla que leemos aquí en el capítulo 17? Vamos a ver en los siguientes capítulos hasta el final de 1 Samuel y hasta 2 Samuel que Saúl tiene miedo y celos de David. Y Saúl pasa el resto de su reinado persiguiendo a David para matarlo. Y los filisteos continúan en guerra contra los israelitas. Y David, el campeón de Israel, evade la persecución de Saúl y a la misma vez crece ante el pueblo de Israel como su próximo rey. Y mientras David es rey, escucha esto, toda la tierra sabe que hay Dios en Israel. Y todos saben que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Y Él entrega a los que se oponen a Él en las manos de sus campeones y salvadores, como leemos en los versículos 46 y 47. Y esta es la posición del capítulo 17. Y ahora yo te pregunto, como me pregunté a mí, ¿cómo vence David a Goliat? A través de sus debilidades. El más pequeño vence al más grande. El más débil, pero ágil, vence al más fuerte, pero lento. Pero eso no fue la razón. David venció porque tenía a Dios como gozo y esperanza, como campeón de su vida. David conocía experimentalmente que Dios lo había librado antes y que lo iba a librar ahora, porque estaba enfrentando a Goliat, representando al pueblo de Israel en el nombre de Dios. Y regresando a la pregunta que hicimos al principio, ¿cómo confrontamos el temor? Hemos visto que David confrontó a Goliat con coraje, con un valor excepcional. ¿Pero qué clase de coraje? ¿Qué clase de valor? David no usó autoestimación, negando el temor, buscando adentro el coraje de enfrentar a Goliat como buscando adrenalina. El temor era real. Goliat era bien alto y bien grande. Un gigante. ¿Qué Dios le da a los que tienen temor? Me gusta mucho lo que Tim Keller comenta. Tim Keller dice, ¿qué les da Dios a su pueblo asustado? No les da un ejemplo, no les da instrucciones, Él les da un Salvador. Él no resuelve su miedo con inspiración y emulación, sino con sustitución e imputación. Y eso, iglesia, es justamente lo que Dios le da. Dios nos da un Salvador, uno que te sustituye y vence tu temor. David hizo esto. David es un campeón que salva al pueblo de Israel con coraje real. Lo sustituye en batalla y vence el temor del pueblo. Hemos dicho a través de la prédica en el 1 Samuel que David es un tipo de Jesús. David venció al gigante terrenal a través de su debilidad, pero con la fortaleza que da Dios. Asimismo, Jesús venció al gigante de la muerte a través de su muerte y selló su victoria para siempre. Hebreos 11, el capítulo de la fe y sus héroes, menciona a David y a otros, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 32 al 34. De hecho, hemos tenido
bastantes héroes en la fe, comenzando con los apóstoles, como Pedro, Pablo, Esteban y otros mártires a través de la historia del cristianismo, quienes por el Espíritu Santo pudieron sobrepasar el temor de dar testimonio del Evangelio, y muchos hasta la muerte. Leemos en Hechos 4, 29 al 31, cuando Pedro dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, las amenazas de Herodes y de Poncio Pilato, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Esta es la Nueva Versión Internacional. Por eso extiende tu mano para sanar y sacar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando dijo esto Pedro, mira lo que pasó en el libro de Hechos. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Yo te pregunto, iglesia, o no me pregunto yo también, si te fijas y recuentas tu vida, ¿puedes decir que has tenido un héroe o héroes de la fe en tu vida? Héroes que en su debilidad fueron hechos fuertes para dar testimonio de la gracia y misericordia de Dios en tu vida. Tal vez sea tu abuelo o tu abuela. Tal vez sea tu padre o tu madre. Tal vez sea un maestro, un mentor, un hermano, una hermana. Tal vez sea un pastor. Para mí, yo he tenido muchos héroes, pero uno de ellos se llama Mike Schmidt. Y le he pedido a la iglesia que ore por Mike Schmidt anteriormente. Y hoy oramos por Mike Schmidt. Mike Schmidt siempre me apuntó a Cristo por medio de la palabra. Me enseñó, fue mentor y me ayudó a crecer como un discípulo. Viviendo su versículo favorito, Juan 15, 16, donde Jesús se dirige a sus discípulos diciendo: yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Mike Schmidt ha batallado el cáncer por los últimos 3 años, dando gloria a Dios, aun cuando los médicos le dieron 2 años de vida. Y ahora, sin remedio médico, tiene menos de 2 semanas en esta vida terrenal. Pero continúa dando testimonio de Jesús en su vida. Él escribe en su jornal: nuestro amoroso Padre nos ha rescatado de muchas maneras en el pasado. Le estamos pidiendo que nos rescate una vez más, sabiendo que su rescate más perfecto es el cielo. Cada héroe de la fe da testimonio de Jesús en su debilidad y nos apunta a Él como nuestro Salvador por medio del Espíritu Santo. Y así recordemos a Jesús, el campeón supremo, el héroe supremo de nuestra fe, quien se olvidó, sobrepasó lo que le estaba pasando, lo que le iba a pasar antes de la cruz. El autor de Hebreos 12, el autor de Hebreos en el Hebreos 12:2 nos exhorta a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Recordemos que Jesús estuvo temeroso en el jardín de Getsemaní. Y como leemos en Mateo 26, Él estuvo afligido hasta el punto de la muerte. Pero tenía el gozo delante de Él. Tú y yo. Ese era el gozo que Él tenía delante de Él. Y así pudo sobrepasar ese temor por nosotros. Dios le imputó nuestro pecado en la cruz.
Jesús nos sustituyó como sacrificio en la cruz. Jesús venció el pecado en su resurrección. El coraje de Jesús venció el pecado y así se convirtió en nuestro héroe y campeón, en nuestro Salvador. Así que, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Yo te pregunto, como he preguntado yo esta semana, preparando este sermón, ¿cuáles son tus peores gigantes? ¿Cuáles son tus peores pesadillas? Para mí es estar congelado de frío. Pregúntenle a Orlando y a Aranda que cuando subimos en bicicleta al Cerro Maravilla, nos cayó un aguacero allá arriba y cuando bajamos en la bicicleta, yo me congelé. Yo estaba llorando por todo el camino. No se lo digan a él. Yo le tengo temor a estar congelado de frío. Otros de ustedes le tienen miedo a las arañas o a la serpiente. Para muchos de nosotros es perder un querido amor. Y para algunos de nosotros, los creyentes, es predicar el Evangelio y ser rechazado. Especialmente la iglesia perseguida, donde hay países que se prohíbe el compartir el Evangelio y predicarlo, a riesgo de que se metan en la cárcel, los pongan en la cárcel o los maten. Pero yo te digo a ti, para todo ser humano el temor común es enfrentar la muerte. Y para todos nosotros debiera ser el estar perdido espiritualmente, separado de Dios eternamente. Entonces, ¿cómo enfrentas tus gigantes? ¿Dónde nosotros ponemos nuestros ojos cuando enfrentamos el temor? No en introspección, no en el autoanálisis, meditando en posición de yoga para buscar ese algo dentro de ti. No en una armadura tanto física o mental para protegerte del miedo. No en un manual de instrucciones y reglas del cómo vivir, como te dan muchas religiones. Necesitamos un Salvador. Y volviendo a la película La Sociedad de la Nieve, los sobrevivientes en la montaña pasaron 72 días en el frío con temor de morir. Y no te voy a decir cómo lo hicieron. Vete y ve la película en Netflix. Ellos necesitaban un Salvador y enviaron a Nando Parrado y a Roberto Canessa con fuerza de voluntad para sobrevivir. Con coraje humano, estos dos sobrevivientes cruzaron los Andes por 10 días. Sube y baja hasta que bajaron a un valle donde encontraron un arroyo y allí los encontró un campesino. Y así fueron rescatados. Y llevaron helicópteros para rescatar a los sobrevivientes que estaban en la montaña. Estos sobrevivientes que estaban esperando un milagro. De hecho, esta historia se conoce como el milagro de los Andes. Y yo te digo a ti hoy, para ti que vives esperando un milagro, que alguien te rescate a lo último de tu vida, que esperas que Dios tenga misericordia de ti por la buena vida que has tenido, por tus obras que nunca serán suficientes. Tú necesitas un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Y ese Salvador Dios ya lo ha dado, lo ha proveído. Y su nombre es Jesús. Dios nos salvó no por las obras de justicia que puedas hacer, sino conforme a su misericordia. Arrepiéntete de tus pecados
y cree que Jesucristo murió por tus pecados. Necesitas un Salvador. Yo te imploro hoy, si tú no lo has hecho, recibe su salvación hoy. Y para nosotros que ya hemos recibido la salvación, que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, yo te pregunto, ¿cómo tú enfrentas el temor hoy en día? ¿Con quién tú te identificas en esta narrativa? ¿Con Goliat o con David? ¿Eres como Goliat? ¿Te pones tu armadura para enfrentar el temor con tus dioses creados a tu propia imaginación? Porque tenemos la tendencia de ser nuestros propios campeones, nuestros propios héroes, como si fuéramos Goliat espirituales. Y yo me incluyo ahí. Buscamos la mayor fortaleza económica. Buscamos la mejor salud posible. Buscamos ser los mejores en lo que podamos ser. Y portarnos de la mejor manera que podamos. Nos ponemos la armadura, tratamos de vernos bien altos, bien fuertes delante del espejo por la mañana. Y con nuestra propia fuerza vamos a luchar. Citamos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fuera de contexto. Como diciendo, no importa lo que venga, yo tengo a Jesús y por eso avanzo hacia adelante. Pero yo les digo, eso es usar a Jesús como una armadura. Eso no es más que un toquecito más arriba que el Evangelio de la prosperidad. La idea de que todo va a salir bien si confías en Dios. Eso es justo lo que hicieron los israelitas cuando llevaron el arca del pacto y pensaban que solo llevarla a la batalla iba a resultar en la victoria, como cubrimos en 1 Samuel capítulo 4. Pero tal vez tú te identificas con David. Tal vez tú eres pequeño y te identificas con David. Yo espero que tú te identifiques con David, porque él enfrentó su temor con gozo y esperanza en el Salvador y campeón Jesús por medio de su Espíritu Santo. Iglesia, queremos ser como David y definitivamente como Jesús, en desplegar un coraje real, con gozo y esperanza, cuando enfrentamos nuestros gigantes y para dar a conocer a toda la tierra que hay un solo Dios. Y estamos concluyendo, antes que se vaya la luz. Yo te pregunto, ¿a quién tienes como héroe y campeón en tu vida hoy? Debemos tener a Jesús y depender del Espíritu Santo. Hebreos 12:3 continúa diciendo, consideremos pues a Jesús, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y como dice Tito 3, Dios nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Dios derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Recordemos que Él nos ha dado el Espíritu Santo para sobrepasar todo temor en nuestras vidas. Yo termino diciendo esto. Vivamos con su coraje sobrepasando todo temor en nuestras vidas y con la ayuda del Espíritu Santo para dar testimonio, honra y gloria a su nombre. A la vez que el grupo de adoración pasa al frente
Yo quiero pedirte, iglesia, que tú, donde estés ahí, inclines tu rostro. Cierra los ojos. Pasa un tiempo de reflexión entre tú y el Señor. Y hazte esas preguntas calladamente. ¿Cómo enfrentas el temor hoy en día? ¿A quién tienes como héroe y campeón en tu vida? Medita y reflexiona. Este no es el tiempo de estar mirando a tu prójimo, sino mirarte en tu corazón. Meditar y reflexionar. Lo que el autor nos ha revelado en este capítulo precioso. A la vez que reflexionas, quiero terminar con esta oración. Porque necesitamos un Salvador. Y gracias, Señor, porque ya tú lo has dado. Y es Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él no se quitó. Él tuvo temor, pero lo sobrepasó, porque tenía el gozo delante de Él. Así mismo como en la cruz. Él te tenía a ti, te tenía a mí. Y obedeció a Dios y hizo su voluntad. Él nos sustituyó y venció a la muerte. Gracias, Señor, por tu gran salvación. Y gracias, Padre, por enviar a tu Hijo y que por tu Hijo morir en la cruz y ser resucitado, Él a su vez envió al Espíritu Santo, al que tenemos hoy en medio de nosotros, los que creemos. Y tú, Espíritu Santo, gracias, porque nos ayudas a sobrepasar a los gigantes en nuestras vidas. Toda honra, gloria es para ti, Señor.